Bueno, entonces muchísimas gracias. Ya son las 5:10. Entonces vamos a dar la última vamos a dar inicio a la última charla de nuestro ciclo de conferencias que duró 2 semanas. En el marco de las semanas de la sexualidad, tanto en la Fundación Santa Fe como en la Universidad de los Andes. El día de hoy vamos a hablar de la profilaxis pre y post-exposición al virus del VIH. Esta charla está a cargo de dos estudiantes de noveno semestre, Juan Felipe González y Angie Ardila. Juan Felipe es vicepresidente del Grupo de Interés en Salud Pública y Angie Ardila es miembro de ASEMANDES y también miembro del Grupo de Interés en Psiquiatría. Sin más preámbulo, pues muchas gracias por asistir, muchas gracias por su puntualidad. Vamos a dar inicio a la charla. Bueno, María Paula, muchas gracias nuevamente por la invitación y a todos los que se conectaron. Ahí están viendo la presentación. Sí, Juanfe. Listo, buenas tardes a todos nuevamente. Eh, Espero poder compartirles un poco el pequeño conocimiento que tenemos sobre el tema. Listo, entonces empezando con la profilaxis preexposición. Esta consiste en la administración de antirretrovirales que reducen la probabilidad de que alguien contraiga VIH. Recordemos que es una estrategia de prevención y lo importante, como cualquier estrategia de prevención, es que se mantenga, digamos, la administración de los medicamentos de manera constante previos al acto sexual. Es importante porque cuando se toman según las indicaciones, los medicamentos del PrEP son altamente eficaces para prevenir la infección del VIH. Entonces, ¿por qué es muy importante hablar de PrEP? Recordemos que alrededor de 2 millones de personas anualmente se infectan de VIH y que uno de cada 8 de los 1,2 millones de personas que viven con VIH en los Estados Unidos desconocen su estado serológico. Y si estamos hablando de Estados Unidos, que es un país de ingresos altos, pues se puede imaginar la situación para países de ingresos medios y bajos. Y que de estos, solo la mitad de los que se sabe que están infectados reciben una terapia antirretroviral eficaz. Digamos, nuevamente, esto se queda muy por debajo para los estimados que tiene la OMS y que tenía para el 2020. Para el 2020, la OMS lanzó una estrategia que se llamaba la estrategia 90-90-90, que era que para ese año el 90% de las personas que tenían VIH iban a estar diagnosticadas. De ese 90%, del 100%, perdón, de las personas diagnosticadas con VIH, el 90% iban a estar con un tratamiento eficaz, y esas personas con tratamiento eficaz, el 90% iban a estar en cero positivos, es decir, que no se detectaba el virus en sangre. Pero como vemos, es una estrategia mucho más difícil de cumplir de lo que previó la OMS, y si vemos que en Estados Unidos solamente la mitad recibe un tratamiento eficaz que quedará para el resto de países. Entonces, digamos, inicialmente cuando se lanzó el proyecto del PrEP, esta tenía una población objetivo de esquema, hombres que tenían sexo con hombres, personas heterosexuales que tenían conductas de riesgo, que aquí la mencionan, que tengan una infección de transmisión sexual previa, no sé, los 6 meses previos, que tengan una pareja con un estado de VIH positivo, y que, pues, digamos, tengan actividades de comercio sexual, entre otros. Y también se incluían las personas usuarios de drogas inyectables. El esquema inicial fue de tenofovir 300 miligramos y entricitabina 200 miligramos, que son dos antirretrovirales, pero hoy en día existen otros, digamos, otros esquemas que más adelante ahondaremos en ellos. Con este esquema de tenofovir y entricitabina se demostró que reducía el riesgo de contraer VIH en más de un 90%, pero que este 90% está altamente correlacionado con el grado de adherencia. Porque, ¿qué pasó? Cuando hicieron las investigaciones iniciales, primero fueron estudios en animales. Inicialmente se trató de disminuir la infección del virus de inmunodeficiencia del simio entre simios y simios, y también un estudio en trabajadores de la salud. Pues demostró en ese momento una eficacia de alrededor del 40-50% para disminuir la infección de VIH. Pero digamos, los dos grandes estudios que tuvo en cuenta la FDA para la aprobación de este medicamento en el año 2012 son estos dos, el IPREX y el PartnersPrep. El IPREX fue un estudio en donde participaron 2.499 personas.
que no estaban infectadas y fueron seguidas por 1.2 años, pero eran personas que pues tenían hombres que tenían sexo con hombres. En ese momento, con el estudio IPREX, que fue realizado en varios países de Latinoamérica, se demostró una reducción del 44% en infecciones de transmisión sexual del VIH. Y en el estudio de Partners PrEP, consistió de 4.747 participantes, fue un estudio que se realizó en África y se realizó en parejas heterosexuales serodiscordantes, es decir, que una de las personas que hacían parte de la pareja, pues tenía el VIH. En este estudio se demostró una reducción del 67%, para el grupo que recibió tenofovir, riciproxil, fumarato, y el 75% para el grupo que recibió tenofovir más inclisitabina, que es el esquema actual de PrEP. En ese estudio fue cuando se demostró que realmente la eficacia del PrEP está altamente relacionada con la eficacia, porque como fue un estudio que se realizó también en mujeres, se demostró que en ese momento que la vida media, digamos, del medicamento en mucosa vaginal era mucho más difícil de alcanzar, era mucho menor que la vida media en mucosa anal. Entonces se demostró que estaba realmente relacionado con la eficacia, porque las personas que no tuvieron una adherencia al tratamiento, pues digamos, en la eficacia estuvo alrededor del 40, del 35%. Pues en estudios posteriores, como le mencionaba, se encontró que la protección contra el VIH osciló entre el 92 y el 100% de participantes cuyos niveles de medicamento sugería que estaban tomando el medicamento diario. Estos fueron estudios open label. Y una investigación fue realizada por una ONG en Estados Unidos que se llama Kaiser Permanente. Esta realizó un estudio de 972 personas que demostró un 100% de eficacia en pacientes que tenían al menos 92% de adherencia global. Y aquí traigo esta imagen porque es muy importante, y esta imagen me gusta mucho porque ilustra, eh, digamos, la diferencia de penetración que tiene el VIH en mucosa anal versus mucosa vaginal. Recordemos que, digamos, el exocervix y la mucosa vaginal como tal está compuesta por epitelio simple, y que la mucosa anal está conformada por epitelio cilíndrico, perdón. Entonces, digamos, se ha demostrado que el VIH penetra de una manera mucho más fácil el epitelio cilíndrico de la mucosa del recto que la mucosa vaginal. Esto, digamos, que puede ser un factor protector para las personas que tienen sexo, pues, digamos, heterosexual versus las personas que tienen sexo homosexual, pues, específicamente hombres que tienen sexo con hombres. Sin embargo, se ha visto que los niveles de protección varían de gran significancia digamos, en mucosa vaginal versus mucosa anal. ¿Por qué? Porque en los niveles de protección se alcanzan a los 7 días en mucosa anal versus a los 21 días en mucosa vaginal. Y es por eso que hago énfasis que las mujeres que deciden iniciar la profilaxis preexposición deben ser mucho más adherentes al medicamento para que este tenga una eficacia alrededor del 100%. Digamos, posteriormente se ha demostrado que no es necesario que, digamos, los hombres que tienen sexo con hombres tomen el PrEP todos los días. Pues hay unos esquemas que realmente no recomienda la FDA, pero que funcionan, que son el esquema intermitente. Pero las mujeres no pueden hacer eso porque, como vemos, los niveles de protección solo se alcanzan el día 21. Dentro de los efectos adversos, pues, del tenofovir, riciprocil fumarato se ha asociado a nefrotoxicidad en estadios tardíos de la terapia. Y a pesar de la poca significancia clínica, este medicamento puede alterar la expresión de genes de osteoblastos causando osteopenia. Digamos, esto es más que, digamos, efectos adversos descritos. Realmente el porcentaje de pacientes que han experimentado estos efectos adversos son muy, muy pocos, y no hay evidencia de que afecte la efectividad de los anticonceptivos hormonales. Eso es muy importante porque, pues, yo lo he visto, digamos, en práctica clínica, que muchas veces cuando las mujeres van a preguntar sobre la profilaxis y preexposición, su principal preocupación es que esto interfiera con los anticonceptivos orales. Y hay una alta prevalencia de infecciones de transmisión sexual antes y después del inicio del PrEP. ¿Por qué? Cuando se inició, digamos, la administración del PrEP en poblaciones, específicamente hombres que tenían sexo con hombres, este grupo poblacional dejó de utilizar el preservativo. Y si bien disminuyó la infección por virus de inmunodeficiencia humana, aumentó la infección a otras infecciones de transmisión sexual, pues al no tener uso del condón. Entonces es muy importante, y hago énfasis en que, a pesar de que las personas usen la profilaxis preexposición, es fundamental de que sigan usando el preservativo, porque este no solamente, pues, previene el VIH, sino cualquier infección de transmisión sexual y, por supuesto, el embarazo. Entonces, digamos, esto es una guía rápida para la prescripción que se lanzó inicialmente en los Estados Unidos. Hoy en día esto ha variado un poco, pero inicialmente fue así. Entonces, cuando se detectaba un factor de riesgo o intervención, eh,
pues, digamos, en grupos de riesgo de infectarse de VIH, como dije, hombres que tienen sexo con hombres, o parejas heterosexuales que tenían comportamientos de peligro y usuarios de drogas inyectables. O procedimientos de visita a la oficina donde se hacía screening previo a la iniciación del PrEP, digamos. ¿Qué voy con esto? El PrEP inicialmente se pensó para grupos poblacionales de riesgo, pero hoy en día en Colombia cualquier persona puede acceder al PrEP, pues si considera que quiere iniciarlo, ya no es necesario que exista una justificación más allá de eso. Entonces, digamos, para personas que inician el PrEP, como dije, es muy importante que haya un uso del condón y se tiene que hacer screening del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual antes de iniciar pues, el consumo del PrEP. Hay que evaluar signos y síntomas de infección aguda del VIH y si hay alguna inquietud, hacer PCR cuantitativa y repetir test de antígeno anticuerpo un mes para prescribir el PrEP. Hay que evaluar la función renal con creatinina y boom. Evaluar si hay infección por el virus de la hepatitis B y documentar el estado de vacunación contra el virus de la hepatitis B y hacer screening de otras infecciones de transmisión sexual y prueba de embarazo, por supuesto. Entonces, los medicamentos del PrEP idealmente se entregan con un esquema que cubre hasta 3 meses. ¿Qué pasa, digamos, cuando se inicia el PrEP? Cuando se inicia el PrEP, se prescribe, se realizan todas las pruebas de seguimiento, como dije, el test de VIH, las pruebas de función renal, también se puede hacer pruebas de función hepática, se recomienda, aunque no es, pues no es obligatoria, el test de embarazo. Y posterior a ello se inicia el esquema de profilaxis y preexposición y se hace una cita de control de adherencia con un profesional de enfermería para evaluar la adherencia. Entonces, es importante mencionar a los pacientes que en ese lapso de un mes pueden presentar síntomas como, digamos, insomnio y diarrea, pero son síntomas que se presentan normales con el consumo de antirretrovirales y, digamos, no son síntomas que están relacionados con el rechazo del medicamento, sino que hay que especificarle a los pacientes que son síntomas que van a pasar con el tiempo. Entonces, digamos, hablando un poco de la implementación en Colombia, desde el año 2021, la resolución 2292, a partir del 23 de diciembre de ese año, estableció que su uso se convierte en un derecho para todos los colombianos y colombianas y de esta manera se obliga a todas las EPS del país a responder por estos medicamentos, ya que de esta forma hace parte del plan de beneficio de salud. Entonces, digamos, para la implementación en Colombia fue muy importante el papel que jugó Por Familia hizo parte, digamos, de un estudio que se realizó en Colombia junto con otra organización de 300 pacientes, específicamente de población a riesgo, y luego de un seguimiento por un periodo de tiempo se estableció que el medicamento era eficaz y con eso fue, digamos, la justificación, se logró la justificación para que el medicamento fuera incluido en el plan de beneficios de salud. Digamos, hoy en día y recientemente en el año 2021 en Estados Unidos se aprobó el cabotegravir, que a diferencia del tenofovir, que es un inhibidor de la transcriptasa reversa, este es un inhibidor de la integrasa. Digamos, el mecanismo de acción es un poco diferente, pero digamos, un medicamento que ha demostrado también ser efectivo para la disminución de la infección por VIH y la diferencia con el cabotegravir del tenofovir entrocitabina es que este medicamento pues, es una inyección trimestral. Entonces, digamos, como que es un beneficio porque recordemos que uno de los principales problemas o digamos, limitantes que tiene el PrEP es la adherencia, porque a veces es muy difícil que ciertos grupos poblacionales sean adherentes al medicamento. Sin embargo, es importante mencionar que este medicamento tiende a alterar un poco más la función renal, entonces hay que tener un seguimiento mucho más estricto de la función renal, puede elevar un poco más la creatinina. Digamos, y dentro de los recursos que tenemos como profesionales de la salud para capacitarnos, hay un curso en la página de la Organización Panamericana de la Salud que me parece muy bueno, y también les dejo aquí la literatura que revisamos para esta revisión, que es una revisión de JAMA, que me parece muy buena. Bueno, les voy a hablar un poco ya de lo que es la profilaxis postexposición. Digamos que me quiero centrar un poco en el tema de que, listo, como estudiantes de medicina, que es gran parte de las personas que están viendo, nosotros digamos que durante las clases de medicina legal y todo esto abordamos un poco este tema. Sin embargo, la utilización de esta profilaxis postexposición, digamos que podría llegar a tener un mayor impacto si las personas conocen que se puede acceder a ella. Y esto es algo que nos compete a todos, ya que todos podemos tener un riesgo después de una exposición sexual. Entonces, bueno, esto es lo que les voy a compartir.
Entonces, en primer lugar, es importante sobre esta profilaxis postexposición o la PEP, por sus siglas en inglés, que nosotros conozcamos que a la hora de evaluar si a una persona se le va a dar o no, tenemos varias consideraciones. Una de ellas es las características de la fuente, ya que como nos comentó nuestro compañero antes, este tema de las características de la fuente, pues nos establece un poco ese riesgo de si la persona pues puede llegar a contagiarse de VIH después de la exposición o no. También el tipo de mecanismo de exposición. Hay ciertos fluidos que generan, pues, digamos, un mayor riesgo que otros, digamos que la sangre, el semen. En el tema de la exposición ocupacional, pues entonces estarían, digamos, el líquido cefalorraquídeo, el líquido amniótico, y eso se tiene en cuenta. También es importante saber a qué fluidos ha sido expuesta esa persona, los antecedentes de vacunación, ya que si bien pues el VIH no tiene una vacuna, cuando se inicia ese esquema, no solamente abarca el VIH, sino también otras infecciones de transmisión sexual, como lo son sífilis, hepatitis B. Entonces, sí se tienen en cuenta los antecedentes de vacunación de las personas para iniciar los esquemas de estas otras infecciones. Y también es importante conocer el tiempo transcurrido desde que la persona estuvo expuesta. A continuación, esta es una pequeña tabla en la cual podemos observar el riesgo estimado de infección tras la exposición sexual con una fuente VIH positiva, en donde no hubo uso de preservativo, donde se rompió o un mal uso de este. Entonces, como podemos ver, el riesgo considerable es cuando hay una recepción anal con eyaculación. Si no hubo eyaculación, esto ya es considerado riesgo bajo. El riesgo mínimo se establece sobre todo para las relaciones sexuales en donde hay contacto orogenital sin eyaculación o el sexo orogenital de la mujer, y hay un riesgo, digamos, muy nulo o despreciable en lo que son besos, caricias, masturbación y eso. Esto es importante también porque pues nos ayuda digamos, a estar con a quién se le va a otorgar. Bueno, ya en la siguiente diapositiva tenemos lo que son las recomendaciones, para el ámbito no ocupacional. Entonces, por ejemplo, en los ámbitos ocupacionales también estos esquemas están bien definidos ya por el Ministerio de Salud. Sin embargo, digamos que es un poco confuso para las personas en urgencia saber cuándo pueden acceder o no. En general, se recomienda, digamos, ante un riesgo, así sea bajo, como lo conocemos como con el tema de las relaciones orogenitales, o se recomienda dar el esquema si la persona no sabe si esa persona es VIH positivo o si ya se sabe si es VIH positivo. Sin embargo, esto se individualiza un poco, pero ¿para qué casos sí o sí se recomienda dar esta profilaxis? Es para cuando hubo relaciones sexuales anales o vaginales, cuando se compartieron jeringas o agujas o un pinchazo con exposición de sangre u otros fluidos potencialmente infectantes, ya los mencioné anteriormente, en una persona que no conoce su carga viral o que pues no sabe el estado de la infección. En esos casos siempre se recomienda. Hay otros casos en los cuales sí se individualiza, en el caso, por ejemplo, de las mordeduras, en donde hay una interrupción pues, ya de la barrera cutánea, en esos casos pues, se individualiza un poco más. Continuando un poco, hay varios componentes que hacen parte del kit de la profilaxis postexposición. Son varios. En los servicios de urgencias se tiene que contar con ellos, se tiene que contar tanto para personas mayores de 13 años como para personas menores de 13 años. Y siempre se tiene que tener la disponibilidad de eso. Debe haber un sistema que garantice que se tengan estos kits. Son kits amplios en donde no solamente se enfocan en el VIH, sino también, por ejemplo, en el caso de las mujeres en el posible riesgo pues, de un embarazo. Entonces, no vamos a mencionar todo eso, pero en el caso de los componentes del kit para VIH, se debe contar con 2 pruebas rápidas para VIH, con una sensibilidad y especificidad no inferior al 95%, y también se recomiendan que hayan pruebas duales para simplificar pues, la logística y la aplicación del protocolo. En cuanto a la solicitud de laboratorios,
es importante que al momento de la solicitud de la profilaxis, pues tengamos un cuadro hemático, una función renal y hepática, teniendo en cuenta pues lo que nos mencionó Juanfe, y es que si ya vamos a implementar el protocolo, pues este puede llegar a tener repercusiones, sobre todo a nivel renal, entonces lo tenemos que conocer. Pruebas rápidas para otras infecciones, y también pues la prueba de embarazo en mujeres con exposición sexual. Cabe aclarar también que, por ejemplo, ya el esquema que está vigente y que se está utilizando para mayores de 13 años se da también para mujeres gestantes. Bueno, continuando, una gran pregunta que muchas personas se hacen es ¿cuándo se inicia? ¿En qué lapso es ideal dar esta profilaxis? Y eso se inicia dentro de las primeras 72 horas de ocurrida la exposición. Sí, idealmente, digamos, es importante tener los laboratorios. Por ejemplo, en el caso de VIH no necesitamos un laboratorio para identificar si la persona se infectó en ese momento o no, sino para saber si de antes ya estaba infectada. Pero digamos, si por algún motivo esos laboratorios se demoran demasiado y no los podemos tener en esas 72 horas, no importa que no los tengamos, se inicia la profilaxis. Listo. En cuanto al esquema, bueno, el esquema es con antirretrovirales similares a los que ya se mencionaron. Está en la siguiente diapositiva. Que estos son los que ya pues, nos mencionó nuestro compañero. El esquema dura 30 días. Sin embargo, el esquema viene acompañado de un seguimiento, del cual hablaré a continuación, y me parece muy importante Hola, Angie. Angie, no sé si estás hablando y no se te escucha. Angie, no te escuchamos. ¿Tú nos escuchas? Hola, qué pena, no me había fijado que no me estaban escuchando, ya me conecté por acá, no sé hasta qué parte me escucharon. Hasta el inicio del seguimiento. Ok, el inicio de seguimiento. Entonces, bueno, había mencionado que era muy importante pues comentarle a los pacientes que van a recibir la PEP el tema de los posibles efectos secundarios a la terapia que puedan llegar a experimentar para que haya adherencia del tratamiento que pues dura un mes. Entonces, eso. En cuanto ya al seguimiento, entonces, por ejemplo, esto es en cuanto a los laboratorios que se dan. Digamos que al momento de la profilaxis se solicita la prueba de VIH, no con el fin de determinar si la persona se contagió ahí o no, sino de saber si tenía la enfermedad desde antes. Y también se va a realizar una a las 12 semanas y a las 24 semanas, que es cuando se acaba el esquema de seguimiento.
Generalmente también se solicitan el cuadro hemático, la función renal y la función hepática, pues para ver que estos medicamentos no estén generando ninguna repercusión en el paciente, tanto al momento de la profilaxis para saber cuál es su estado, porque si de entrada ya tiene algún problema renal, pues se hace un ajuste en el esquema que se va a iniciar. Y también si llega a presentar algunos de los síntomas relacionados con el síndrome retroviral agudo, que es, digamos, una presentación que no es muy común, muy pocos pacientes que se contagian de VIH los llegan a presentar, pero pues tenemos que conocerlos, entre los cuales pues se encuentran la diarrea, dolor de cabeza, náuseas, vómito, pérdida de peso aguda, algunos síntomas neurológicos, pues en ese momento tomamos un análisis general. Y también pues a las 2 semanas, a las 4 a 6 semanas. En cuanto a la carga viral para VIH, pues de entrada no se hace, sino si hay síntomas relacionados pues con este síndrome. En gran parte eso era lo que les quería compartir de PEP. Mientras estaba investigando como los recursos para dar la charla, pues encontré como una página en donde había muchas dudas sobre el protocolo. Muchas personas querían saber si tenían que llevar alguna denuncia, digamos, en el caso de violencia sexual. No es necesario. Toda persona que tenga un posible riesgo puede acceder al PEP. En los servicios de urgencia se les debe dar la atención y se debe garantizar que esa atención sea durante las primeras 72 horas de que se dio la exposición. Eso es lo que les quería compartir sobre PEP. Listo, entonces ahí ya terminaríamos la charla o como falta alguna parte, algunas conclusiones. Pues digamos, ya terminamos la charla. Como conclusión, sí me gustaría decir como que la importancia nuevamente de la profilaxis y predisposición radica en que ha disminuido específicamente la incidencia de VIH en grupos poblacionales específicos como los de alto riesgo y que digamos, de cierta manera nos ayuda un poco más a cumplir la estrategia 90-90-90 contra el VIH que mencioné anteriormente de la Organización Mundial de la Salud. Si tienen Okay. preguntas, estamos abiertos. Sí, y también pues digamos que como conclusión grande queremos pues que las personas tengan muy clara la diferencia entre lo que es PrEP y PEP. Es similar al tema de los anticonceptivos. Hay anticonceptivos que tomamos, digamos, de emergencia. En ese caso la PEP es de emergencia, no es como la PrEP para prevenir, sino es... Ahora, si hay personas que están con el esquema de PrEP, de la profilaxis preexposición, y no tienen adherencia, esas personas se recomienda que si tuvieran una exposición en la cual, digamos, se sienten un poco inseguros, pues hagan uso de la PEP. Ok, no sé si alguien tenga alguna pregunta para nuestros expositores antes de que cerremos la charla o algún comentario. Bueno, como de parte de Escora, creo que es importante también resaltar que el VIH, contrario a lo que podría llegar a pensarse, no es una enfermedad mínima, es una enfermedad que es altamente transmisible y las cifras son enormes de transmisión actualmente. Creo que si no estoy mal, Angie y Juanfe podrían corregirme, pero creo que 2 personas se contagian de VIH cada minuto, algo así están las cifras actualmente. Y hoy en día, o sea, la población que más está contagiándose de VIH son mujeres que tienen parejas estables heterosexuales. Y es por, digamos que, infidelidades de las parejas y por no utilizar preservativo durante las relaciones sexuales con sus parejas estables. No sé si los datos están correctos, eso fue como la última vez que revisé, pero no sé si ustedes lo recuerdan cuál es la cifra de contagio como por minuto. Voy a revisar. Yo había revisado y sí, la cifra es similar, pues claramente difiere de país a país. Hay otros países pues en donde esa tasa es muchísimo más alta. Pues últimamente
los últimos 5 años, digamos que es donde se ha hecho un gran seguimiento a nivel de las Américas. Sí se ha reportado que en países como Chile, Perú, Colombia, el incremento pues ha sido bastante considerable. Digamos que esta también es una de las razones por las cuales cada día se da mucha importancia digamos, a la distribución de la información de todas estas campañas. Y aparte, pues digamos que cuando una persona ya se contagia de VIH, digamos, no es una enfermedad que generalmente tenga síntomas, entonces puede, digamos, seguir contagiando a otras personas. Y es una enfermedad que a nivel de costos, pues representa altos costos en el sistema de salud. Entonces, hay una manera de prevenirla y, digamos, incluso cuando ya hubo una exposición a una persona que es VIH positivo, entonces, pues nosotros como grupos, pues abogamos para que se conozca esta información y porque pues también se deje de estigmatizar a las personas que llegan a tener una exposición. En algunas de esas plataformas en donde se comparten experiencias con la PEP, entonces personas afirman que en algunos sitios les hacen demasiadas indagaciones sobre sus conductas sexuales. Eso no es correcto, no es, digamos, lo que se hace parte del manejo. Sí, digamos, hay preguntas que se deben hacer, como de dónde proviene la fuente, qué tipo de prácticas sexuales estaban llevando a cabo, esto pues sin llegar a cuestionar a las personas pues con juicios. Muchas gracias, Angie. No sé si alguien más tenga como algún comentario o quiera participar. Sí, pues a mí me gustaría nuevamente resaltar que la importancia, sobre todo en nuestro contexto, pues el contexto del país, es que recordemos que desde el año 2021 hace parte del plan de beneficios en salud. Entonces, cualquier persona a través de su EPS puede tener acceso a este medicamento y no le genera ningún costo. Digamos, esa es la ventaja porque realmente pues impacta la vida de las personas, de cualquier persona en nuestro país. No es algo que, digamos, que inicialmente cuando inició el PrEP en nuestro país no tenía la regulación y solamente podían tener acceso a este personas de ingresos muy altos. Entonces, hoy día cualquier persona, cualquier estrato socioeconómico puede tener acceso a la profilaxis. Listo. Muchísimas gracias. Pues efectivamente, como modo de conclusión de la charla, es muy importante que nosotros como médicos y médicas generales que vamos a hacer, tengamos esta información y no seamos quienes como que promueven los estigmas alrededor del VIH y tengamos pues suficiente información para guiar correctamente a nuestros pacientes. Nuevamente muchas gracias a Angie y a Juan Felipe por regalarnos pues un momento de su tiempo y presentarnos este conocimiento que tienen respecto a la profilaxis pre y post exposición. Entonces, muchísimas gracias y muchas gracias a todas las personas que atendieron esta charla. Esperamos que sigan como replicando esta información a las personas que tienen cercanas, pues es muy importante que acabemos con el estigma alrededor del VIH y que nos informemos e informemos a los demás. Gracias.